Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos. Y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo mío, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Hay algo que me parece interesante y quiero que nosotros consideremos. ¿Se han dado cuenta que últimamente las personas no quieren tener hijos? Y cuando tú les preguntas, ¿por qué no quieren tener hijos? Ay, no, es que los tiempos son malos. Es que estoy muy joven, tengo 40 años. No, pues es que los destetan a los 30. Siguen en la casa. Miren, eche un hijo de la casa, inmediatamente tiene que buscar dónde acomodarse. Pero mientras que esté cómodo en casa, está lleno de amor, de fraternidad, no va a pensar en desarrollarse. Sin embargo, la gran mayoría de las justificaciones por qué no se quieren tener hijos es porque dicen que los tiempos son malos, porque la economía está mala, por la inmoralidad, por el libertinaje. Dicen, mire cómo está el mundo. Los cristianos me dicen, pastor, mire cómo está el mundo. Los no cristianos, Juan, mire cómo está el mundo. Nunca hemos estado peor. Estamos súper poblados, la comida falta. Mire, el mundo se está acabando. El calentamiento global. Entonces yo decidí hacer una pequeña investigación. Por lo menos acá en Colombia, el informe del DANE indicó lo siguiente: para enero y octubre del 2024, si entre enero y octubre del 2024 se registraron 371.777 nacimientos en Colombia. A uno le parece y dice, uy, terrible, eso es mucho. No, eso no es mucho, eso no es nada. Con relación al año 2023 cayó el 14.4%. ¿Por qué razón? Porque el año pasado, o sea, en el 2023, en este mismo periodo, habían nacido 434.253 colombianitos nacidos vivos. Hermanos, la caída de la fecundidad va a generar un envejecimiento en la pirámide poblacional y no va a ser el único problema. La economía decae, la productividad decae, nos volvemos un país inseguro, lleno de inmigrantes. No estoy hablando desde la perspectiva de las escrituras. Estoy hablando desde la perspectiva de cómo está el mundo. Sencillamente yo les voy a decir algo. Quien no desea tener hijos, estoy hablando del desear, no del poder, porque uno puede desear y no poder, y eso está en la potestad de Dios. Si usted desea tener hijos, usted está dentro del plan de Dios. La única manera que trasciende el ser humano es de generación en generación. Clama al cielo hijos que no quieren tener hijos. No es que primero quiero estudiar, primero quiero viajar, primero quiero disfrutar la vida, así te lo dicen. Y vivir en tu casa, que tú pagues el agua, la luz, el teléfono, no te preocupes por mí. Y queridos hermanos, estamos en contra de un mandato. El Señor dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorearla. Usted sale de Bogotá, que estamos hiperconcentrados.
Acá nuestro hermano Jaime salió hace poquito, o está saliendo por el trabajo. ¿Está superpoblado de acá, Duitama? No, acá sales de Bogotá para Duitama, para Boyacá. Está superpoblado, uno ve tantas casas hacinadas, mucha gente. No, estamos hiperconcentrados. ¿La maldad es tan mala como en tiempos pasados? ¿Es la misma o ha empeorado? Es la misma. Les voy a decir algo. Egipto, ¿por qué cayó? Por la inmoralidad, el libertinaje. ¿Cuándo surgen esas dos cosas? En tiempos de paz y de prosperidad. Todos los hijos que prosperan en sus trabajos no están planeando tener hijos y criar hijos, sino placer y diversión. Y a veces con nuestras ayudas y nuestros recursos. Y renunciamos a servir y a extender el reino de Dios para coludirnos en una manera cómplice de esa manera. ¿Por qué cayó el imperio babilónico? Porque prosperó y tuvo tiempos de paz. ¿Quiénes vinieron? Los medos y los persas. ¿Y qué hicieron? Los conquistaron. Cuando el imperio medo-persa estaba en la flor de su prosperidad y de paz, la inmoralidad, el libertinaje, hizo que viniera otro imperio y los conquistara. ¿Saben quién los conquistó? ¿Quién? Grecia, muy bien, ese orden cronológico está bien. Alejandro Magno conquistó gran parte del mundo conocido. Y cuando los griegos dijeron, ya somos fuertes, valerosos, entramos en paz, prosperidad, disfrutemos la vida, gocemos la vida. Esa es la consigna de todo emperador, ¿no? Hay que conquistar para disfrutar. Ese es el gran cambio, ¿no? A gozar de la vida. La inmoralidad, la corrupción, el libertinaje. Y miren, el libertinaje es: yo entro y salgo de mi casa a la hora que quiero. Eso es libertinaje. ¿Cuántos hijos viven así dentro de su casa? Que los papás ojalá le pongan un horario de entrada y se ofenden. ¿Y qué piensan? Me voy a independizar, pero tantito déjame que yo me ahorre mis pesitos, que me compre mi carrito o mi motico, porque mientras que estoy en tu casa puedo ahorrar. Grecia cayó por la inmoralidad, por la corrupción, por el libertinaje. ¿Bajo quién? Bajo el Imperio Romano. Pero, ¿por qué yo les estoy introduciendo esto? Porque la tarea que Dios le dejó al hombre desde Génesis capítulo 1, dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra y hacer juicio, gobernarla. Nosotros no fuimos puestos aquí para vacacionar, sino para trabajar duro. Si usted no le enseña a trabajar a sus hijos, lamentable. Esa es la orden. Jesús dijo en Mateo 28, id y haced discípulos a todas las naciones. No es háganse discípulos, es hagan discípulos. Me explico. ¿Quién pone las condiciones en la casa? Económicas, teológicas, morales. Es el Padre. Al que no le guste se puede ir. Pero los padres de hoy en día no son así. La gran mayoría de los padres no vivimos tiempos de paz. Pobrecito el niño, pobrecita la niña, trabaja toda la semana, hoy puede llegar 10, 11 de la noche. Yo pregunto, ¿quién pone las reglas en sus casas? Si yo hago una encuesta hoy, el próximo año, ¿a qué hora es el culto? Los que les gusta dominiquear con su familia dicen 6 de la mañana, pastor, cosa que a las 8 estamos fuera. El que le gusta dormir hasta tarde, no, pastor, a las 11. El que muere de hambre a las 12 está diciendo, no, pastor, a las 9, cosa que a las 12 nos dice amén y vamos a buscar restaurante. Pero como acá hay un gobierno
y Dios puso ancianos y pastores, se determinó una hora. Le guste al que le guste. El que no llega a tiempo está haciendo su voluntad como hijo rebelde. El que se va antes también. ¿Por qué? Porque Dios dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No es busquen agradarse. Esos papitos que negocian con sus hijos se vuelven los títeres de ellos adultos. ¿Cómo será cuando lleguen a ancianos? ¿Cómo será cuando ya estén sin fuerzas? Los van a tratar, y se los pronostico desde ya, como si fueran mascotas. Porque va donde va gente, va toda la gente. Papá, este domingo nos vamos para la iglesia. Tengo eso en la situación de una hermana. Sus hijos, como no se congregan, me dice, pastor, yo quiero ir, pero yo vivo lejos, no me quieren traer, ¿qué hago? Ya es una hermana muy, muy mayor. Hoy yo les quiero recordar que Dios no solamente dejó mandatos de fructificar, multiplicar, llenar la tierra y de hacer discípulos. Y miren, los discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Es que tenemos que entender para qué Dios nos puso en este mundo. Si cuando tienes fuerza, cuando tú eres productivo, cuando estás... O sea, cuando tú puedes poner las condiciones en tu casa y no te hacen caso, gracias por desconectarme. Muy bien. ¿Qué será de nosotros cuando lleguemos ancianos? Yo quiero recordarles que Dios dijo siempre algo que es interesante. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesús. Pero también el Señor Dios dijo, esfuérzate, sé valiente, yo estaré contigo todos los días, donde quiera que tú vayas. La preocupación de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis es que su presencia de Dios esté en medio de nosotros. Y que nosotros tenemos una tarea. Y no es familiar, y no es del apellido. Miren, queridos hermanos, si Juan David Dávila no tiene hijos y no cría a sus hijos bajo el temor de Dios, los Dávila en este país, como cristianos, van a morir. No va a haber descendencia de Dávilas. ¿No le parece triste? Si ustedes como hijos en la fe no se multiplican y crían hijos con temor, con temblor para Dios, esta iglesia no va a trascender. Vamos a ir muriendo por la edad, por la enfermedad, por lo que tú quieras, como mosquitos. Va a haber seguro algún año donde murió uno, murió el otro, y uno preocupado, ¿a qué hora? Vengo por ti. Desde Génesis a Apocalipsis, queridos hermanos, Dios nos dijo que estaba con nosotros y que Él tiene un plan para nosotros. Que nosotros estamos dentro de una gran historia. ¿Si es así o no es así? Hoy vamos a aprender a través de estos últimos textos, y acabó el libro de Ageo, ha sido un libro muy cortico, que Dios no ha olvidado su promesa de tener un reino, de ser nuestro Dios, de que va a destruir a los enemigos de Dios. Y alguno me preguntó, ¿por qué Dios va a matar a sus enemigos y nos manda a perdonar a nuestros enemigos? ¿No le parece curioso? Dios nos dice en su palabra, ora por tu enemigo, perdona a tu enemigo, ama a tu enemigo. Pero Él en toda su palabra dice, destruiré a mis enemigos. No, no es porque Él sea Dios, sino porque ninguno de nosotros podemos hacer juicio sobre nadie. Hoy tú puedes tener a un hijo, una hija, un pariente como un enemigo. Y hay que orar por ellos, predicarles el evangelio y todo eso, y perdonarlos. Pero Dios no quiere que tú hagas juicio. El que va a hacer juicio es Él. Y la Biblia dice que los va a destruir.
arderán en el infierno por siempre, porque ofendieron a un santo, 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 eterno y todopoderoso Dios. Esa es la seriedad del encargo. Y yo quiero que tú hoy conmigo lleguemos a la conclusión de Ageo, ese libro tan hermoso que nosotros estamos leyendo hoy, entendiendo que el Señor tiene un mensaje para todos. ¿Cuál es el título del sermón de hoy? Un mensaje para todos. Es la conclusión también del libro de manera natural. Es un mensaje que va a navegar entre o te destruyo o te amo. ¿De cuál eres tú? ¿De los que va a ser destruido? Porque quien cree en Dios, le cree a Dios. Recuerde que Satanás también cree en Dios, pero no le cree a Dios. Un mensaje para todos. Punto 1, yo lo hice. Ahora, quiero recordar nuevamente el texto que estamos aquí. A ver, quiero que pongan atención en algo y me digan cuántas veces se repite alguna frase, palabra u oración. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová el Señor. ¿Qué se repite? El yo, sí, muy bien. Yo, dice yo haré, de alguna manera dice yo haré. Lo dice 7 veces. Podríamos decir hasta 8. Lo leo en otra versión a ver si se nos queda. En ese mismo día Dios le dio al profeta Ageo este mensaje: Zorobabel es el gobernador de Judá, pero ve a decirles de mi parte que yo voy a hacer temblar el cielo y la tierra. Voy a acabar con el poder de los reyes. Pondré fin a su reinado. Destruiré sus carros de guerra y sus caballos y los jinetes, y se matarán unos a otros. Pero yo he elegido a Zorobabel, y cuando llegue ese día lo tomaré y daré toda mi autoridad. Yo soy el Dios de Israel, y juro que así lo haré. Una hermanita me dejó un cabello. Debe ser mi esposa, ¿no? Queridos hermanos, es que ese cabello está... No, no es corto, dijo. Está larguito. Sí. Queridos hermanos, por segunda vez, ahora me dirán, ¿por qué es un mensaje para todos y solo Dios llama a Ageo y le dice, ve y dile a Zorobabel? Por 2 razones. 1, primero porque Dios lo dejó en su palabra. Y la Biblia dice en Romanos 15, versículo 4, que todo lo que tenemos en la Biblia es para nuestra enseñanza. O sea, es un mensaje para todos nosotros. ¿Y por qué razón? Porque Zorobabel representa al pueblo de Dios. Él es un príncipe. Dios lo puso como autoridad. Y yo les voy a decir algo particular. La historia del pueblo de Dios es una historia paradójica. Es como cuando usted se siente chiquito, se ve chiquito, y va al médico, lo miden y es chiquito.
¿Cuál es la realidad? Que es chiquito o chiquita. Y uno tiene que pensar en eso. Y uno siempre frente a los demás se siente pequeñito. Miren, somos tan buenos en eso que siempre vamos a ver que cualquier otro país es mejor que este país. ¿Y cuál es tu sueño? No, es que yo quiero ir a Europa. Es que el sueño americano, ¿no? Vamos para Norteamérica a hacer fortuna. No, porque es que acá Colombia está siempre mal. De vacaciones te vas a Europa, te vas a Estados Unidos y son los sueños de tu vida. Pero no conoces el país en que naciste. No has disfrutado de las bellezas que hay acá. Cuando tú te vas a Estados Unidos, ves una ciudad de cemento y grandes desiertos. Es todo lo que vas a ver. ¿Y los norteamericanos a dónde te van a llevar? De paseo a los grandes centros comerciales. Oye, y son igualitos que los de acá. Más grandes o más pequeñitos, pero hablan en inglés. Y es el sueño de tu vida. Y si te vas a Europa, o vas a ver la Europa envejecida, o esa Europa moderna que tiene las mismas características. Cuando vivimos en medio de un paraíso que se llama Colombia. De Bogotá tú puedes salir al frío, al caliente, al templado, al nevado. Y no estamos agradecidos con Dios. Zorobabel, ¿quién es Zorobabel a propósito? Gobernador. Miren, queridos hermanos, es un gobernador, pero es alguien muy importante. Alguien tan importante. ¿Y cuál es el título de este punto? Yo lo hice. Dios quiere que Zorobabel, y en la persona de Zorobabel, usted y yo recordemos algo muy interesante. Que Dios es inmutable y es el mismo y el guardador de su pacto y de la historia de los hombres. ¿Cuándo vemos el primer creyente en la Biblia? En la creación, sin relación con el pecado. ¿Dónde vemos el último creyente? En la destrucción. Juan es protagonista, él tiene la visión. Dice, yo vi la santa ciudad, la santa Jerusalén. Y todos los que estaban salvados, inscritos en el libro de la vida, todos están allá, adorando y alabando a Dios. ¿Cuántos faltan? Ninguno. Queridos hermanos, ese es el plan de Dios. Voy a leer algunos versículos para que ustedes vean que Dios no ha cambiado y es el mismo. Santiago capítulo 2, versículos 17 al 18. ¿Saben cómo comienza? Con una palabra y una expresión muy bonita. Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. ¿Pudiste desayunar hoy? Gracias a Dios. ¿Pudiste dormir anoche? Gracias a Dios. ¿Has podido casarte? Gracias a Dios. ¿Has podido tener hijos? Gracias a Dios. ¿No has podido casarte y no has podido tener hijos? También gracias. Dios tiene un plan. Y no es mejor el casado que el soltero. No es mejor el que tiene hijos como el que no tiene hijos. Porque yo he escuchado a varones que dicen, se sienten tan orgullosos de haber procreado 9, 10, 11, 12 hijos, pero ninguno ha criado. No, hay hombres que han tenido 3, 4 hijos y han dado la vida por ellos. Esta vida y la otra. Y hay hombres que no se han casado y han adoptado primos, sobrinos, se han hecho responsables en la familia. Queridos hermanos, la Biblia dice que Dios nunca cambia. Y Él determinó que fuéramos sus hijos por medio de la buena noticia de la salvación. Éxodo 18:10, entonces Jetro bendijo, bendito sea el Señor que nos libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. ¿Quién era Jetro? Era un judío importante, ¿cierto? Oiga, no era judío. No era judío. Es el suegro de Moisés. Él es de Madián.
pero creía en el Señor. Él dice: bendito sea el Señor que nos libró de la mano de los egipcios, de la mano de Faraón, que libró al pueblo del poder de los egipcios. Primera de Reyes 8:56. Grande es Dios que dio la paz a su pueblo de Israel, cumpliendo así todo lo que prometió. No ha dejado de cumplir ni una sola de sus promesas que nos dio por medio de Moisés. Miren, queridos hermanos, la fe es de generación en generación. Y cuando nosotros pensamos en Zorobabel, tenemos que pensar en esas genealogías que son tan odiadas por nosotros en la Biblia. Díganme que no, cuando ustedes se encuentran con una genealogía, no la saltan. Como que se cansan y uno como que, uy, yo no la entiendo. Pero yo quiero que ustedes salgan algo interesante conmigo. Tienen que pensar por qué Dios deja esos nombres. Para que entendamos que nosotros somos parte de una familia que siempre ha tenido un mismo Dios, un Dios que no cambia. Malaquías 3:6 dice: óiganme, israelitas, si ustedes no han sido destruidos es porque yo soy Dios todopoderoso y mi amor no cambia. ¿Sabe por qué usted a veces no recibe lo que merece? A pesar de ser rebelde, contumaz, desobediente. Uno les dice, como que uno dice: voy a ver si es que de verdad se va a cumplir. Es porque Dios no cambia, Dios es amor. Dios desde Génesis a Apocalipsis no ha cambiado y tiene un plan: aplastar, destruir a sus enemigos. Recuerden, aunque sean naciones completas o individuos. Yo quiero recordarles eso, porque acá cuando comienza en Ageo, el versículo donde Ageo le da el mensaje a Zorobabel, le dice: yo haré temblar los cielos y la tierra y trastornaré el trono de los reinos y destruiré las fuerzas de los reinos y de las naciones. Simplemente le está diciendo: recuerda, habían pasado 70 años y una nación insignificante como Judá ahora ha sobrevivido. No fue destruida por los egipcios, no fue destruida por los babilónicos, no fue destruido por los medos, no fue destruido por los persas, no fue destruido por los griegos, no fue destruido por los romanos. Y hoy en día no ha sido destruida por ninguna nación e imperio. Los hombres se matan entre los hombres. ¿No ven hoy día? Los de izquierda contra los de derecha. Los poderosos de una nación contra los poderosos de otra nación. Trump, Putin. Y uno dice: oigan, y algunos preocupados que por el calentamiento global. Y todos se están matando. La lucha del poder. Amados hermanos, Dios le quiere hacer recordar a nosotros, a Zorobabel y a cualquiera que leyera esta porción, algo que es claro: que Dios va a venir a destruir a todos sus enemigos y los enemigos del pueblo de Dios. ¿Quiénes son los enemigos del pueblo de Dios? Vaya conmigo a Juan capítulo 3, versículos 8 al 21. Y usted en este fin de año haga una lista, ojalá en su casa, cómprese un cuaderno y en una hojita la parte por la mitad. Y va a poner en uno: creyeron. En el otro lado: no creyeron. Listo. Dice así: el que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios. Miren lo importante. ¿Cuál es el único requisito para disfrutar de las bendiciones y del amor de Dios? Muy bien, listo. Dice: el que cree en mí, es Jesús hablando. ¿Se acuerdan con Nicodemo? Dijo: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No es que prospere, no es que gane grados, no es que gane tesoros, no es que promocione y crezca en su trabajo o en su empresa. ¿Cuál es la característica del Hijo de Dios que cree en Dios? Que crea en Dios. Él es el que es bendecido y prosperado. El otro, así tenga mucho,
va a ser condenado. Listo. Pero el que no cree, sí, 3:18. El que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado, precisamente por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Es sencillo. En su lista usted dice, no creyó, ponga los nombres. En el otro creyó, ponga los nombres. Ahora, no es para que nosotros determinemos, es para ver la tarea que tenemos para el 2025. Predícales el Evangelio y ora a Dios para que los convierta. Esa es la mejor manera de amarlos. El amor no es sentarme a comer con ellos. El amor no es salir a pasear con ellos. El amor no es tratarlos bien, papi, mami, te amo, te quiero, pasarles todo y que hagan lo que quieran en casa. Acá la Escritura dice claramente, versículo 19, y así es como Dios juzgará. Yo he venido al mundo y yo soy la luz que brilla en la oscuridad. Pero como la gente hacía lo malo, prefirió más la oscuridad que la luz. ¿Por qué a las personas no les gusta venir a la iglesia? No, pastor, es que acá usted parece que fuera un picapiedra. Sabe lo mío y téngale. No, yo no sé lo suyo. Cuando Cristo vino, Él dice, yo soy la luz. ¿Qué hace la luz? Esta vela es representativa, es un símbolo. La luz alumbra. Y cuando alumbra, ¿qué hace? Uno detalla. Y mientras más se acerca a la luz, usted más sabe quién es, cómo es. Y el único que puede develar quiénes somos y cómo somos es cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que está haciendo. ¿Por qué no queremos venir? Porque muchas veces cuando venimos nos sentimos mal. Y en vez de arrepentirnos, ¿saben qué hacemos? Hacemos operación Adán y Eva. ¿Dónde está la cueva? Y a esconderse. Y Dios, Adán, ¿dónde estás? Y Dios te trae con cuerdas de amor. Es que nosotros no venimos acá a escuchar la palabra de Dios para que nos digan y nos feliciten, ¿no? Es porque Dios nos hable para arrepentirnos y corregir nuestra vida. Desde el primer minuto el culto está en función de Dios. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que prefieren la verdad sí se acercan a la luz. Pues quieren que los demás sepan que obedecen todos los mandamientos de Dios. Ahora, ¿qué es interesante? Dios llama a Zorobabel a través de su palabra y le dice, yo quiero que tú hagas este ejercicio tan interesante de entender, de recordar. Yo lo hice. ¿Quién destruyó a los egipcios? Dios. Su palabra nos cuenta que lo destruyó. ¿Quién destruyó a los babilónicos? Dios. ¿Quién destruyó a los medopersas? Dios. ¿Quién destruyó a los griegos? Dios. ¿Quién destruyó a los romanos? Dios. Miren, si no me creen, léanse Isaías, Jeremías, este fin de año. Suspendan sus celebraciones, sus paseos, todas sus cosas y lean. Y van a entender, hay profecías a veces con nombre propio. Y a veces dice, yo los levanté, los hice fuertes para avergonzarlos. Miren, queridos hermanos, preocúpense cuando ustedes están haciendo lo malo y están prosperando. Porque un día Dios viene y te dice, yo te hago grande y ahora vas a enfrentarte contra mí. Y nada vamos a poder hacer porque uno puede ser muy rico y de la noche a la mañana esa riqueza que hace, Dios la desaparece. ¿Y sabes qué te deja? Lo más valioso, tu fe, si tú eres creyente. El no creyente puede ser rico, morir rico, porque ya está condenado. La Biblia dice, yo lo hice. A mí me confronta mucho los hijos de Elí.
porque Elí los reprendía. Algunos hablan mal de Elí, pero es que uno, ¿qué puede hacer con un hijo de 30, 40 años? Pues solo uno le puede decir, oye, estás haciendo lo mal, pórtate bien. Ya uno no puede como cójale juguete o haga algo. Si acaso Elí los pudo haber echado del sacerdocio. Pero la Biblia dice que ellos no escucharon porque Dios había decidido matarlos. Si nuestro Dios no quiere convertir a nuestros hijos, a nuestros parientes, a las personas que les predicamos, el problema no es nuestro, es de Dios. Dios no quiere que podamos hacer. Yo no puedo cambiar a mis hijos, yo no puedo cambiarlos a ustedes, que lleguen temprano, que adoren a Dios, que este 2025 tengan 52 domingos marcados en su calendario. Esto es de Dios, no es mío. Y siempre les digo lo mismo, ¿qué esposa permitiría que un esposo adultere una vez en su vida? Que lo sepa, qué va a hacer, cómo lo va a hacer, con quién lo va a hacer. Es que el día del Señor está dentro de la ley de Dios. Y somos pecadores y necesitamos de arrepentirnos. Iglesia, recuerde la historia. La historia nos muestra a un Dios que no cambia, que cuando va con su disciplina va con todo. Y si te quiere empobrecer, te va a empobrecer. Si te quiere enriquecer, te va a enriquecer. Dios hizo muy rico a Abraham, pero le dio un corazón temeroso de Dios. Dios hizo muy rico al pueblo que salió de Egipto y le dio temor de Dios. Cuando fueron a construir el tabernáculo, lo construyeron de una manera maravillosa. Cuando Salomón convocó para poder construir el templo, ¿por qué se construyó un templo tan maravilloso? Porque las ofrendas del pueblo de Dios y los de no el pueblo de Dios fueron abundantes. Dios lo hace, Dios lo ha hecho. Dios ha traído juicio siempre a sus enemigos y siempre ha guardado a su pueblo y a sus hijos. Recuerden, mis amados hermanos, nosotros estamos dentro de un gran plan, un mega plan. Y yo les quiero llamar la atención en algo, porque a veces nosotros pensamos lo siguiente: es que lo que yo hago no es mucho en la iglesia, entonces ¿para qué voy? ¿Sí han pensado eso? Pues si yo no voy, pues ni falta hago, porque no hago nada. Y uno como que se da así como palmaditas, ¿no? Ni lo van a notar. Recuerden, Zorobabel era como un granito de arena en una playa. Solo piensen en el mapa y ubiquen a Judá y van a darse cuenta de lo que yo les digo. Y Dios le dice a Zorobabel: recuerda, yo he hecho temblar la tierra, los cielos, he destruido naciones. Yo quiero convencerle, mis amados hermanos, que la palabra de Dios nos dice lo mismo. Tú no vayas a sentir como creyente, como diácono, como anciano o como pastor, si hubiera algún pastor acá, que tu trabajo es en vano, porque yo creo que hay pastores que se sienten: no, es que yo tengo yo he escuchado, no, es que tengo un grupito de 100 personas y yo tengo de 30, pastor. No, cuando yo fui a México, los hermanos pensaban, claro, una iglesia de 300 personas, o pensaban que yo tenía otra iglesia, una mega iglesia. No, yo le decía: no puedo creerlo, me dice: pastor, no, es en serio, son 30, 35 personas. Pero era mi realidad y yo no me siento menos por eso. Pero acá lo que le está diciendo Dios a Zorobabel, está diciendo: tú has sido elegido por mí y hay una historia atrás. Para que Zorobabel llegara a donde él está, él tenía que haber sido guardado su vida, la de él, la de sus padres, la de sus abuelos, la de sus bisabuelos, hasta Adán. Porque el reino de Dios es sempiterno. Los que están inscritos en el libro de la Biblia, en el libro de la vida, no de la Biblia, sino de la vida, fue escrito antes de la fundación del mundo. Y si tú eres creyente, yo soy creyente, en ese libro está nuestro nombre.
Y lo que tenemos que vivir es lo que es todo nuestro aporte. Y es un aporte importante para Dios. Porque Dios dice, son hechura mía. ¿Saben qué dice la Escritura? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Por qué minimizas lo que tú haces? Miren, queridos hermanos, ayer había como 8 personas alistando acá el lugar para que estemos hoy sentados aquí. Y gracias a Dios por esos hermanos, hermanas que vienen a hacerlo. Lo que voy a decir no es para que me alaben, sino para que sepan que ni yo mismo me paso por alto cuando yo me comprometo a algo. Hoy allá, Agape, yo cociné y me levanté 3:30 de la mañana, 3:33 exactamente, para que todo esté listo y nadie esté haciendo nada, porque yo puedo ser... No, es que hay que ir picando y hay que ir haciendo. Entonces otros en pleno culto, haciendo. Eso no agrada a Dios. El culto es el centro, el todo. La prioridad, ¿quién es? Dios. Desde el primer minuto hasta el último minuto. Y Dios puso eso siempre en mi corazón. Y ese celo en mi corazón. Por eso que alguien me diga, no, es que estoy haciendo el ágape y no vengo al culto y viene a traer el almuerzo, no. Y por eso le digo, no le lleven tampoco a nadie, porque es para la iglesia de los que vinieron. Cuéntenle si comimos, hubo suficiente, disfrutamos, cantamos. Si quieren le explican la predicación. Recuerden. Así como Zorobabel tenía que recordar. Punto 2. ¿Se acuerdan del título? Sí. Un mensaje para todos. Es un mensaje para Zorobabel, es un mensaje para el pueblo, pero también para nosotros. Y el segundo punto es, yo lo hago. ¿Por qué yo les digo esto? Porque en Ageo, el libro de Ageo es tan importante que cuando uno mira, a veces se olvida lo más básico. Miren, queridos hermanos, a veces nosotros sufrimos de ser desagradecidos y somos muy desconsiderados. Cumpleaños del jefe, lo llevamos al mejor restaurante. Cumpleaños a alguien que nosotros amamos y sacamos lo que sea, le pagamos el viaje. No, ayer, ¿sabe qué me hicieron mis hijitos? Se fueron así ni me dejaron. No, es en serio, ni siquiera me invitaron. Y yo me acuerdo, en mi memoria, por lo menos con Nicole Andrea Dávila, que a todas las películas yo las llevaba a cine, a estrenar cine. ¿Saben qué película normalmente ella se fue a ver al cine? El Rey León. Adivinen qué película vieron ayer. El Rey León. Mufasa. El Rey León. Ya ve, interesante. Es que casi siempre nosotros nos enseñaron como que somos el centro de las cosas. Y Dios que le dice a Zorobabel, tú no tienes que mirarte a ti, tienes que mirar lo que yo estoy haciendo en ti. ¿Sí se dan cuenta? ¿Quién era Zorobabel? Y miren, queridos hermanos, Zorobabel es un eslabón que une todo el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 1, versículo 12. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Mateo 1, 12. ¿Sí saben dónde está eso, Mateo 1, 12? En Mateo capítulo 1. Es que casi siempre nosotros leemos desde Mateo 1, 18. ¿Por qué razón? Obviamos la genealogía. Uy, no, qué pereza. Y ¿saben qué me parece interesante, mis amados hermanos? Que Mateo 1 es la genealogía de José. Y uno dice, ay, ¿verdad? Está dentro de la historia de la redención. ¿Dónde comienza el libro de la genealogía del Señor Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham? Hasta María. Ahora, ¿saben qué es lo particular? Es tan importante Zorobabel que también es familiar de María. Váyanse a Lucas capítulo 3, versículos 23 al 27. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años.
hijo según creía de José, se creía de José, hijo de Eli, hijo de Matán, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Juana, hijo de Reza. Oiga, ese nombre está como particular. Hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Nei. ¿Y saben cómo termina Lucas 3? Me pareció interesante para aquellos que dicen que a veces uno dice cosas y no tiene soporte. Lucas 3 termina, su versículo dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Si alguno dudó de la salvación de Adán, está en una genealogía. ¿Qué quiero que ustedes miren? Lucas capítulo 3. En el último versículo del capítulo 3. Zorobabel tiene que entender que Dios no ha cambiado, es el mismo que los ha guardado de una manera poderosa. Y él estuvo exiliado. Y él podrá decir, es como si yo dijera, es que yo soy pastor solo de 35 personas. Así fuera de una sola persona. Porque Cristo murió por esa persona. A veces nosotros no entendemos la importancia de nuestro trabajo en el Señor. Y este pastor es sostenido por la iglesia. Y la extensión del reino sigue. Y seguirán llegando personas, unos que creen y otros que no creen. El que no cree no vuelve, porque no le interesa ser parte de la familia de Dios. Queridos hermanos, todo aquel que tiene una familia de Dios aquí en la tierra, tiene una familia de Dios en la eternidad. La fe no es individual y no es a mi manera, es a la manera de Dios. Y solo hay que mirar la historia de la redención y dónde estamos parados hoy. Así como hoy Zorobabel y el pueblo tienen una tarea importante. Una tarea importante que para ellos no había sido tan importante. ¿Cuál era la tarea que Dios les estaba pidiendo en el 520 antes de Cristo? Ageo capítulo 1 versículos 2 al 6. Yo quiero que ustedes le metan corazón a esto. Esta es la última prédica. Posiblemente algunos no me van a escuchar hasta el otro año. No, eso es para que estén tranquilos. Y hay almuerzo. Dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, mire, creyendo en Dios, ¿sabe a veces qué hace el pueblo? Se echa a las petacas. No sé si se entiende eso. En colombiano, ¿cómo se podría decir? A la pereza. Se hace el bobo, se hace el loco, se justifica. Posterga las cosas. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Si no me entendieron, lo voy a leer en otra versión. Dios le dijo al profeta Ageo un mensaje para Zorobabel, hijo de Salatiel, y para Josué, hijo de Josadat. Esto sucedió el primer día del mes, durante el segundo año del gobierno de Darío, rey de Persia. En aquel tiempo el gobernador de Judá era Zorobabel, y el jefe principal de los sacerdotes se llamaba Josué. Dios le dijo a Ageo, yo soy el Dios de Israel y ustedes dicen que aún no es tiempo de reconstruir mi templo. Por 17 años se habían hecho los locos, poco a poco iban abandonando sus obligaciones. Si usted quiere que el 2025 cambie, mis amados hermanos, no puede faltar un domingo, sino poco a poco se hace loco. Y cuando se da cuenta está frío, como un pingüino o como un muerto. Si es un pingüino todavía tiene esperanza, camina. Poquito, pero camina.
Es en serio, algunos cristianos son como los pingüinos. Pies de pingüinos, manos de pingüinos, llegan, están parados, no hacen nada porque no les alcanza para más. Pero yo les quiero decir algo, mis amados hermanos, lo que dice Dios acá es terrible. Porque Dios llama en los tiempos de Zorobabel, que ellos tenían una tarea, porque el templo era muy importante en Ageo. Recuerden que desde Génesis y Apocalipsis lo único que a Dios le importa es que el pueblo de Dios disfrute de su presencia, de su gloria. Y cuando nosotros estamos pensando en eso, estamos pensando en el cumplimiento de Jesucristo. Por eso Zorobabel está en la genealogía de José y de María. ¿Quién es Dios encarnado? ¿Quién es Dios con nosotros? Una vez que Cristo estaba acá, Él dijo, es necesario que yo vaya al cielo, mientras tanto les voy a enviar el Consolador, y mientras tanto yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué hacemos cuando estamos en este lugar? Disfrutar de la gloria, de la presencia de Dios. Y eso no es, sí, porque algunos le han dicho eso. No siento la presencia de Dios, pero es que tiene una catarsis emocional. ¿Sí se han dado cuenta que en algunos lugares eso? Termina la alabanza y cada quien se va para su casa, porque la predicación se redujo a 15 minutos. Y esa predicación que citan un versículo y hablan de cosas buenas para las personas. Eso no es la predicación. Y eso no es adoración. La adoración verdadera es poder obedecer a Dios en lo que Dios nos enseña en su palabra. Y acá hoy en Ageo estamos aprendiendo que nuestra razón tiene una importancia y un encargo para cada uno de nosotros, así como lo tuvo para Zorobabel, el príncipe, y para Josué, el jefe de los sacerdotes. Y le dijo, reconstrúyeme mi templo. Y ellos dijeron, pero somos tan pequeñitos, tan poquitos. ¿Pero qué se hicieron? Tan preocupados de solo piensen, ellos tenían casas lujosas. Es que hasta duele leer. Yo soy el Dios de Israel. Ustedes dicen, aún no es tiempo de reconstruir mi templo, pero viven en lujosas casas. Ellos dejaron de trabajar para reconstruir el templo, y que ¿de qué se preocuparon? Sus empresas, su economía, sus casas. ¿A cuánto les pasa eso? Y saben, a veces las riquezas vienen, pero así se van. A veces uno tiene una pequeña metida de pata y el esfuerzo de todo un año, 2 años, 5 años, 10 años se va. Y saben que solo te va a quedar lo más importante, tu fe. A veces uno dio la vida por un esposo, por una esposa, por unos hijos. Y los hijos no son coherentes con uno, ni con la fe, ni con nuestro Dios. Pero viven en lujosas casas mientras mi templo está en ruinas. Yo soy el Dios de Israel. Y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Ustedes siembran mucho y cosechan poco, comen y no calman su hambre, beben y no calman su sed, se embriagan y siguen teniendo frío. O sea, ni borrachos se les quitaba el frío. Yo quiero que ustedes miren sus vidas y yo miraré mis vidas. El hecho de esta vida no es tener mucho o tener poco, es si soy útil dentro del reino de Dios. No es si yo soy pastor, anciano, diácono o miembro de la iglesia. ¿Para quién yo preparo esta prédica? Desde el más pequeñito hasta el más adulto. Para que comprendamos y entendamos cuál es el mensaje de Dios. Los pastores fuimos ordenados como ministros de la palabra y de los sacramentos. ¿Qué tarea tenemos que hacer? Enseñar, predicar, discipular. Punto. Y celebrar sacramentos. Mira hoy la historia desde la perspectiva de Dios. Dios llamó a Zorobabel para que siga con su trabajo, como viendo el invisible. Tú y yo somos parte de una historia escrita en la eternidad. Porque algunos piensan que si... Bueno, yo he visto pastores que renunciaron a iglesias pequeñitas para irse a emplearse. Yo conocí a un pastor que tenía una iglesia pequeñita de 170 personas en Cartagena y se fue para Estados Unidos, que para aprender inglés y para ser famoso, porque él canta música,
Después de 2 años no tuvo un solo creyente en Estados Unidos y le tocó regresar. Y regresó a la iglesia donde estaba. Y al que estaba y había sostenido la iglesia, lo sentó. Maravilloso hombre de Dios, ¿cierto? Entre comillas. Y si me escucha, qué pena con él. Pero eso no es ser un siervo de Dios, ni no estar trabajando. Dios nos puso para trabajar en favor del reino de Dios con las personas que nos dio. Y si Dios quiere que esta iglesia crezca, aquí estaré esperando a los que traiga Dios. Y si quiere que seamos más pequeñitos, también. Juan 14, versículos 1 al 4. Miren lo que dice el Señor para que usted no se preocupe tanto de esta vida y sí de la eternidad. No se preocupen. Confíen en Dios y confíen también en mí. ¿Quién lo dice? Jesús. Hay muchos lugares en la casa de mi Padre. Si no fuera así, se los diría. Voy a prepararles un lugar. Y si voy y preparo un lugar para ustedes, regresaré. Los llevaré conmigo para que estén donde estoy yo. Ustedes saben el camino para donde yo voy. Y miren lo interesante, por lo menos en todo lo que yo he oído de la Biblia, cuando iremos al encuentro con el Señor, no vamos a ir con títulos, no vamos a ir posiblemente con anillitos, ni con cadenitas, ni con la ropa de marca, ni con el relojito, ni con las casitas que compremos. Es más, algunos no iremos ni con la esposa, o algunas esposas no irán con sus maridos, y algunos padres no irán con sus hijos. ¿Por qué se preocupan tanto de este mundo? Cuando realmente mi preocupación debe ser cada 7 días estar glorificando a Dios, disfrutando de la gloria de Dios. Viviríamos más relajados, menos enfermos y menos agobiados, menos manipulados. Daniel 11, versículo 32 al 35. Con lisonjas seducirán a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Saben cómo sacan a los creyentes de las iglesias? Con lisonjas. Querido Juan David, ¿qué es la palabra lisonja? ¿Alguien sabe qué es una lisonja? Yo se la pongo de esta manera. Mamita, te amo mucho. Este domingo queremos celebrar tu vida. Vamos a hacer un almuerzo para ti. Es tan importante para mí. Y esa mamá, pastor, no puedo ir porque es que tengo un almuerzo con mi familia. A eso se refiere la Biblia. Te elevan como el humo y caes luego como un coco. Porque tú los invitas el domingo, no, es que pastor, yo voy, les predico y el domingo vendrán acá a la iglesia. Mentira, tú te unes a su fiesta, ellos no se unen a la tuya. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿En qué nos esforzamos y actuamos? En tomar decisiones conforme a la voluntad del Señor y no caer en las lisonjas del pueblo. Quien conoce a Dios cree y le cree, sabe que su trabajo no es en vano y que es un eslabón del establecimiento del reino de Dios. Dios anuncia, mis amados hermanos, a Zorobabel que él mire dónde él está, porque Dios no ha cambiado. Él ama a su pueblo. Él dice: las naciones, aunque se levanten con todas las herramientas, las armas del mundo van a perecer. Hoy pareciera que todos los movimientos ideológicos han vencido. Pareciera que Dios ha sido extraditado. ¿Saben qué es lo curioso? Hace unos 50 años en China no se podía hablar de Dios. Hoy el movimiento cristiano en China es mucho más grande que en toda América Latina en un solo país. Ellos pasaron por un comunismo acérrimo. Se pescaba un cristiano con una Biblia y los mataban a él.
a su esposa, a sus hijos, y quemaban su Biblia. La invitación es a ver nuestra realidad apuntando al futuro. Este es un mensaje para todos, no solo para Zorobabel. Hablamos del pasado, hablamos del presente. Punto 3, yo lo haré. O espera. A veces nosotros pensamos que nuestra fe es como una cosa insignificante, como sí es parte de mi vida, pero hay cosas que yo me tengo que esforzar más. Yo hablaba con Juan David. Yo, ¿por qué no he hecho devocional esta semana? No, papá, es que estoy trabajando. ¿Qué es más importante, Dios o su trabajo? Pues levántese temprano, saca 10, 15 minutos y haga su trabajo. ¿Por qué no lee la Biblia? No, es que estoy en el colegio en exámenes, en la universidad en exámenes. No tiene sentido ese pensamiento. La palabra que más se repite en 3 versículos, por lo menos 7 veces, es yo lo haré. Y Dios avisa. El mensaje de Dios es: yo haré temblar los cielos, la tierra. Y es un lenguaje de juicio, que todo está bajo su control. Hoy yo quiero que ustedes piensen, ¿por qué hemos terminado el año 2024? Miren, queridos hermanos, en el 2023 nos sentamos los hermanos, hicimos un presupuesto. Y algunos hermanos dijeron, uy, no vamos a poder porque los números no nos dan. Y yo les dije, creamos en el Señor, y por alguna razón terminamos 2024. ¿Cómo está el presupuesto? ¿Ras con ras, sí o no? Hay algo pendiente. Pero sí, no, yo sé, pero hemos alcanzado la mayoría parte de los objetivos, porque Dios es bueno. Unos se fueron, otros vinieron, unos dan, otros nos dan, pero Dios nos ha sostenido. 1 Corintios 15:57, más gracias sean a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que el Hades no va a prevalecer sobre la iglesia. Dios nos va a sostener a todos y cada uno de nosotros. 1 Corintios 15:57, sí. 1 Corintios 15:57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, miren lo interesante, ¿quién era Zorobabel? Un hombre que es importante y es un eslabón entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es la única vez después de Ageo, ya no vamos a saber de Zorobabel. ¿Hasta cuándo? 400 años después. Y Dios va a seguir teniendo hijos e hijas que van a cuidar el templo, la fe, la palabra de Dios. Y de hecho, levanta hombres que no son de Dios para que le sirvan. En el año 230 antes de Cristo, Ptolomeo II, un rey cristiano, ¿cierto? No, señores, no era que ese era alejandrino, griego. ¿Qué dijo? Yo quiero saber qué tienen y qué creen los judíos. Y ahí se construyó la primera Biblia compilada del Antiguo Testamento, que nosotros la conocemos con el nombre de la Septuaginta. Y tenemos una palabra de Dios escrita y que aún se ha sido preservada en nuestros días. En una de las bibliotecas más maravillosas que tuvo el mundo, la biblioteca de Alejandría. Es que Dios es el Dios de la historia. Y todo está en función del plan de salvación. El linaje de Jesucristo tenía que ser guardado para que se cumplieran las profecías. Miren, Zorobabel tenía un pariente muy desdichado. Cuando llegó el imperio babilónico y conquistó Judá y destruyó a su tatarabuelo,
o bisabuelo más bien, Joacim, fue separado del linaje. Y uno diría, fueron deportados, ya se acabó la historia de la redención. Y Dios nos dice, no señores, Jesús es importante. Para que naciera Jesús de José y de María, Dios guardó estas familias. Y Joacim pasó de ser un rey a ser nadie. Le arrancaron los ojos, mataron a sus hijos en su presencia, a su mujer. Yo no diría, ¿qué pasó? Y la Biblia nos dice que sí hay un linaje que sobrevivió y que fue cuidado por Dios. Y 70 años después del castigo de Dios a ese pueblo que no le creyó, que decía creerle a Dios, pero no le creía realmente. Porque usted puede salir aquí convencido, qué chévere, qué bonito predica el pastor, y planear que el próximo domingo no venir. Ahora, si no va a venir y va a estar en otra iglesia, yo sé que muchos viajan y no quiero darles carga, porque uno tiene que guardar el día del Señor. Pero a veces uno, ¿qué hace? Me voy de paseo y lo último que piensa es dónde congregarme. Es que el día es para adorar a Dios y glorificar a Dios. Donde yo voy tengo que investigar si hay una iglesia, no hay iglesia, si no, no voy. Se cancela, se pierda lo que se pierda. Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y miren, queridos hermanos, todo nuestro trasegar en la vida tiene un destino glorioso, fabuloso, maravilloso. Apocalipsis 19, versículos 1 al 2. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en los cielos que decía: aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Dios tiene un pueblo que ama, que es su esposa, y todos los que no aman conforman la gran ramera. Todo aquel que rechaza a Jesús ya está condenado y es parte de la gran ramera. No es la Iglesia Católica Romana, por si acaso. No cuadraría en los números. La Iglesia Católica Romana, como la conocemos, surgió en 1600 con el Concilio de Trento. No cuadra. Apocalipsis 19:6. Y oí como una voz de una gran multitud, como un estruendo de muchas aguas, y como el sonido de fuertes truenos decían: aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. ¿Van a poner en orden sus prioridades en todos los aspectos de la vida? Dios reina y nosotros con Él. Solo así vamos a disfrutar el culto. Solo así vamos a disfrutar el cristianismo. Solo así vamos a poder tener decisiones coherentes en la vida. Si ustedes quieren, busquen en sus Biblias Apocalipsis 5, versículos 9 y 13. Y luego van a cantar conmigo. Luego de esta lectura. No en esta, sino en la siguiente. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y de toda lengua y de todo pueblo y de toda nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra,
la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amados hermanos, su trabajo y el mío no es insignificante. Dios nos ha convocado para adorar a nuestro Dios. Y cuando estemos en la eternidad seguiremos haciendo lo mismo, posiblemente en el mismo día. Ese día del Señor que será para Él. Yo no sé si usted está convencido de eso. Cuando usted viene a la iglesia, viene a disfrutar de la gloria, de la presencia de Dios. Dios es real, es visible. Pídanle al Señor que le despierte sus sentidos para que con sus ojos vean, con sus oídos oigan. Es que Dios nos está hablando, nos encargó. Dios le encargó a Zorobabel el templo porque su presencia era necesaria. Ese linaje era necesario para ser guardado por 400 años. Mateo 1, Lucas 3, y José y María vienen de un pueblo guardado por Dios que es insignificante frente al imperio griego, frente al imperio romano. Hoy somos insignificantes frente a la gran mayoría de impíos paganos. Y acá sí canten conmigo porque pueden cantar Apocalipsis 15, versículos 3 al 4. Y no vamos a cantar algo diferente a lo que el pueblo de Dios ha cantado. Acá dice, y cantaban el cántico de Moisés. ¿Dónde? En el cielo. El cántico del Cordero diciendo, grande y maravillosas son tus obras, sí, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén. Es la Biblia, es la palabra de Dios. Si tu emocionador no se emociona, algo está mal en ti. Algo está mal en tu corazón, en tu mente. Apocalipsis 15, versículos 5 al 8 dice, después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho, con 5 cintos de oro. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Miren, mientras que el pueblo de Dios canta, adora, alaba a Dios, escucha su palabra, escucha y se anima en su mensaje, el pueblo de Dios, el pueblo que no es de Dios está siendo juzgado. Los que están afuera están siendo juzgados. Y si usted tiene personas que ama allá afuera, predíqueles, pero predíqueles con su testimonio, con la coherencia de que tenemos que creer en Cristo. Ya está escrita la historia, y con ella la victoria de nuestro Dios. Y la victoria de nuestro Dios es nuestra victoria. Puede que alguno acá dirá, el pastor Juan José se enloqueció. Pero hoy yo te quiero invitar a creer en Cristo. Y si ya crees, a disfrutar de lo que Dios te encargó donde estás. Tu trabajo es importante, el que lo reconoce es nuestro Señor, con tus dones, con tus talentos. Tenemos 52 domingos de testificar al Señor, y vienen otros años y otros tiempos hasta que Él nos llame a su presencia. Apocalipsis 21 del 1 al 8, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Queridos hermanos, todo esto se destruirá. ¿Por qué te dejas turbar tu corazón por las cosas que pasan? Apocalipsis 21
del 22 al 27 dice: no vi ningún templo en la ciudad, pues su templo era el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no necesita luz del sol ni la luna, porque el esplendor de Dios ilumina y el Cordero es su lámpara. Las naciones andarán a la luz que sale de la ciudad, y los reyes de la tierra le entregarán su gloria a ella. Sus puertas nunca se cerrarán durante el día, y en ella no habrá noche. La riqueza y el esplendor de las naciones serán elevados a la ciudad. No entrará en ella nada impuro, ni el que haga cosas vergonzosas, no diga mentiras. Amados hermanos, ya tenemos herencia. Y el diácono en clase de escuela dominical nos explicaba: somos ricos en Cristo Jesús y vivimos como mendigos, mendigándole al mundo, mendigándole a los placeres del mundo que no son nada. Apocalipsis 22, 6, 7 termina de esta manera casi: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Queridos hermanos, si usted va al último capítulo de la Biblia, que es Apocalipsis 22, 18 al 21, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiese a estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en el libro. Si alguno quitare de las palabras de este libro de la profecía, Dios quitará también su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Ageo termina, mis amados hermanos, con un llamado importante. Prioriza la obra de Dios. Cambia tu perspectiva. Confía en la promesa de Dios. No vas a ser decepcionado. No importa cuántos te persigan, no importa cuántos te abandonen. Hoy yo quiero terminar este año pidiéndole al Señor que nos ayude a creer en Dios y creerle a Dios. Amén. Amén. Pongámonos en pie. Vamos a dar gracias al Señor. Amado Señor, Padre, ten misericordia una vez más de nosotros. En estos 52 domingos muchos de nosotros tenemos fallas. A veces estando aquí hemos fallado. Y te rogamos, Señor, por tus misericordias. Ayúdanos a, como Zorobabel, ser diligentes, a priorizar, ser diligentes, a poder, Señor, creerte a ti y creer en ti. Ayúdanos a cambiar nuestra perspectiva y confiar en tu promesa. Hay un destino eterno que nos espera contigo y ya tenemos la victoria. Permítenos, Señor, ser esforzados, ser valientes y no olvidar que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que estemos trabajando como puesto los ojos en el invisible, en ti, mi Señor. Ayuda a esta iglesia para seguir adelante. Añade más personas. Añade, Señor, hijos tuyos que te amen a ti, te teman a ti. En Cristo Jesús. Amén.